Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, en este bello día que el Señor nos da y que nos permite nuevamente estar aquí, conectados en un mismo espíritu, conectados en la presencia del Señor. Es un gusto saludarles, es un gusto poder decirles que los extrañamos mucho, que cada día se les extraña más y que los queremos mucho, mucho más. Que como iglesia ya nos es necesario poder reunirnos y congregarnos, pero sabemos que por el momento lo prudente, como lo dice la palabra, es poder estar en casa, es ver el peligro y guardarnos en nuestra casa. Entonces, por eso hoy les mandamos un saludo desde aquí, desde nuestro hogar, esperando que cada uno de ustedes estén bien, que sus familiares también estén bien y que el Señor les esté guardando y protegiendo como Él lo promete en su palabra. Él dice que es nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro ayudador, y en eso creemos y en eso confiamos. En esta mañana yo le invito a que usted pueda levantar a Dios una oración conmigo y que pueda tomar de la mano a las personas que tiene a su lado y que oremos en este bello día. Señor, gracias, mi amado Rey. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Señor. Por tu presencia en cada hogar, Señor, en cada vida, mi amado Rey. Señor, en esta mañana te damos gracias, mi amado Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por el cuidado que tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros, mi amado Rey. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tus hijos, Señor. Gracias porque tú los guardas, mi Rey. Gracias porque tú los proteges, Señor. En el hueco de tu mano, Señor, cada uno de nosotros estamos, Señor. Tú nos tienes en ese lugar seguro, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres tú quien sana nuestros corazones, Señor. Eres tú, Señor, quien sana nuestras heridas, Padre. Señor, y en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Señor, y hoy podemos estar aquí, mi Rey, reunidos, congregados, Señor, en un mismo espíritu, Señor, en tu nombre, Señor, desde nuestros hogares, Señor, para levantar, Señor, nuestras casas, Señor, como un altar de adoración y de exaltación a tu santo nombre, mi amado Rey. Señor, yo hoy bendigo la vida de todos aquellos que se conectan, Señor, que nos ven a través de las redes sociales, Señor, buscando una palabra tuya, Señor, una palabra viva, Señor, que cambie y transforme, Señor, nuestros corazones, mi Rey. Padre, y por eso hoy te damos gracias, Señor. Por eso yo hoy exalto, alabo, bendigo tu nombre, Señor, por tu iglesia, Señor, por esa iglesia hambrienta y sedienta de ti, Señor, que tú estás levantando en medio, Señor, de la crisis, Señor, en medio del momento difícil, mi amado Rey. Padre, hoy te damos infinitas gracias por ello, Señor, porque hoy tu iglesia, Señor, se fortalece, Señor. Hoy tu iglesia, Señor, se establece, Padre Celestial, en cada hogar, mi Rey amado. Padre, te damos gracias, Señor, porque aún sabemos, Señor, que tú fortaleces, Señor, esos lazos, Señor, en las familias, Señor. Sabemos, Padre, que tú en este tiempo, Señor, de quietud, Señor, tus hijos, Padre Celestial, tu pueblo está regresando, Señor, con un corazón sincero y arrepentido delante de ti, mi amado Señor. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por cada varón, Señor, por cada varón que en este tiempo se ha levantado, Señor, a impartir tu palabra en su casa, Señor, a traer orden, Señor, en su hogar. Te doy gracias por cada varón, Señor, que hoy, Señor, se ha levantado como ese sacerdote en sus hogares, Señor, como ese líder, Señor, como esa cabeza, Padre Celestial, de su casa, Señor. Yo hoy bendigo a todos aquellos varones, Señor, que hoy toman su lugar, Señor, y que guían a sus esposas, a sus hijos, Señor, por tus caminos, mi amado Rey. Señor, asimismo bendigo a las mujeres, Señor, que en este tiempo, Señor, han peleado la buena batalla, Señor, y se han levantado, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, Señor, para glorificar, Señor, tu nombre, Padre Celestial, y establecerte primeramente a ti en sus hogares, Señor. Padre, bendigo los hijos, Señor. Padre, hoy te doy gracias porque hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, creemos, Señor, que tenemos hijos obedientes, Señor. Hijos, Señor,
que aman tu presencia, Señor, hijos que tienen tu temor en su corazón, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro para que tú quites toda rebeldía, Señor, para que quites todo aquello, Señor, que no es tuyo de los corazones de nuestros hijos, Señor, y que en este tiempo, Señor, todos unánimes juntos, como lo dice tu palabra, Señor, podamos ver tu gloria en nuestras casas, Señor, en nuestros hogares, mi amado Señor. Padre, gracias, mi amado Rey, Señor. Te damos, Padre Celestial, en esta mañana por tu iglesia, Señor. Padre, hoy en especial quiero orar, Padre Celestial, por todas aquellas familias, Señor, que tienen familiares enfermos, Señor, por este virus, amado y buen Dios. Padre, te pido que tú traigas tu mano de sanidad, Señor, sobre ellos, Padre Celestial, y que puedas tú levantarlos como un testimonio vivo de tu poder y de tu gloria, mi amado Rey. Señor, oro aún por aquellas familias, Señor, que han perdido seres queridos, Señor. Padre, te pido que tú les des un consuelo, Padre Celestial, que los fortalezcas, amado y buen Señor, para que ellos puedan continuar, amado y buen Dios, a pesar del dolor, Señor. Padre, que seas tú llenando sus corazones, amado y buen Señor, con tu presencia y con tu fortaleza, mi amado Rey. Padre, gracias, mi amado Señor, por lo que estás haciendo en medio de este tiempo, Señor, porque sabemos que veremos tu gloria, Señor. Sabemos, Padre Celestial, como lo hemos visto a través de tu palabra, mi Rey, que todo milagro requiere una preparación, Señor, y sabemos que lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de este tiempo, preparando tu iglesia para un nivel mayor, para algo nuevo, mi amado Rey. Por eso te pido, Señor, que la fe de ninguno flaquee en este tiempo, sino que por el contrario, Señor, seas tú fortaleciéndola. Mi Rey, asimismo oro, Señor, para que seas tú trayendo paz en medio de los hogares, Señor, seas tú trayendo paz en medio de los corazones de tus hijos, mi Rey. Señor, te damos la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, y quiero invitarles a que me acompañen por un momento a la palabra del Señor en el Salmo 27, un salmo bastante conocido por todos, que nos deja una enseñanza muy bella. Amén, dice el Salmo 27, en el versículo 1 lo leemos con autorización del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová,
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Este es un salmo que nos insta y nos motiva a que cada día, en medio de toda esta situación difícil y abrumadora, levantemos nuestro clamor, levantemos nuestra voz a Dios que nos oye, para que Él nos guarde. Dice que no temeré aunque un ejército acampe contra mí. Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No hay por qué temer. Este no es un tiempo para llenarnos de temor, no es un tiempo para dejarnos contagiar de todas las malas noticias, de todo lo que el mundo dice, sino que este es un tiempo para llenarnos de la presencia de Jehová. Como lo dice el salmista aquí en el versículo 4, una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura. Este es un tiempo para que nosotros en nuestros hogares, que hemos levantado como altares de la presencia del Señor en nuestras casas, vayamos allí, a ese lugar de intimidad, a esa presencia del Señor y contemplar su hermosura. Este es un tiempo para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, más que nunca, meternos en la presencia del Señor, ir allí, doblar nuestras rodillas y fortalecernos, llenarnos de Él y no permitir que el enemigo ponga en nuestras mentes mentiras. No es un tiempo para temer, iglesias, es un tiempo para empoderarnos más de la presencia del Señor, de su palabra. Este es un tiempo para apropiarnos de las promesas que el Señor ha dado. En este tiempo se han levantado y me mandan cadenas y me mandan mensajes que ya es el fin del mundo, que ya es esto, que ya es lo otro. Y puede que sí, puede que sea cierto, pero este es un tiempo en el cual nosotros y nuestro corazón debe llenarse de regocijo y de alegría, porque vemos que la palabra del Señor se está cumpliendo y que si este es momento de tiempos finales o de lo que sea que el Señor quiera que sea este tiempo, es un tiempo para nosotros regocijarnos en la presencia del Señor y no temer, sino estar listos, preparados como esa novia sin mancha y sin arruga, esa novia blanca y pura por la que Él vendrá, por la que Él murió y que hoy muchos recuerdan y conmemoran la resurrección de Cristo, porque Él un día dijo que iba a morir y murió, dijo que va a volver, Él va a volver, ¿sí? Dijo que resucitaría y Él resucitó, y aquí Él va a venir nuevamente por su iglesia a buscar a su pueblo, pero Él no quiere encontrar un pueblo lleno de temor, lleno de dudas, sino que quiere encontrar un pueblo lleno de la presencia del Señor. Amén. Yo les dejo en esta mañana. Espero que esta palabra nos haya ayudado, que quitemos y saquemos todo temor de nuestra vida y que podamos pararnos firmes hoy más que nunca de la mano del Señor. Les dejo con el versículo 14 que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es lo único que tenemos que hacer, iglesia, esperar y confiar cada día mucho más en la presencia del Señor. Les amamos y les bendecimos en esta mañana. Los dejo con mi esposo. Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente, qué bendición podernos conectar en esta mañana. Quiero invitarlo a usted, ya que ha dispuesto su corazón, su mente, a que se disponga para lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Hoy vamos a hablar de la carne. Uy, ¿cómo así, pastor? Estamos en Semana Santa y comer carne es pecado. No, hermano, no. Vamos a entender una cosa, que es cuando la palabra nos habla sobre esas obras de la carne. Para los que han venido conectados este último tiempo, hemos visto cómo el Señor nos ha venido hablando a través de su palabra. El domingo pasado nos hablaba de cómo sacar el anatema de la casa. El jueves nos hablaba sobre sacar la levadura, eso que hay en nuestro corazón que contamina. Hoy quiero hablarles sobre eso que muchas veces creemos que no es pecado, porque muchos creen que el pecado son ciertas cosas, pero aceptan o justifican otras cosas. Acompáñenme a Mateo 26 para entender una cosa. Mateo 26.
y vamos a leer el versículo 41. Mateo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso les hablaba de que vamos a hablar de esas obras de la carne, de eso, aquello que habita dentro de nosotros, pero que muchas veces no sabemos cómo controlar. Me parecía curioso que cuando buscaba este versículo de Mateo 26, versículo 41, especialmente la parte B, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me encontraba este mismo versículo, pero en la versión Kadosh, y dice así: el Ruach, que es el espíritu, dice: el Ruach en verdad es ávido, pero la naturaleza humana es débil. Y cuando leía ese versículo y me encontraba esta palabra ávido, me parecía curioso y yo decía: pero ¿qué significa ávido? Y me encontraba que ávido es algo que se desea intensamente, un deseo. Y podía entender esto. Decía entonces que el espíritu del hombre a la verdad está dispuesto, tiene un deseo. Dice porque el Ruach en verdad es ávido, o sea, tiene un deseo. ¿Y por qué el espíritu? Porque el espíritu es la esencia, ese soplo de vida de Dios en cada uno de nosotros. El espíritu es por lo cual nos conectamos con Dios, pero el espíritu es que usted puede entender la palabra. Por eso dice que el espíritu está ávido, deseoso de vivir en santidad. ¿Acaso Jesús o la palabra nos enseña que el Señor dijo: sean santos porque yo soy santo? Entonces el espíritu tiene un deseo intensamente de vivir en santidad, pero dice: pero la naturaleza humana es débil. Entonces empezamos a entender, y esto lo he explicado muchas veces, que dentro de cada uno de nosotros hay una lucha interna, porque el espíritu desea algo intensamente, y es vivir en santidad, pero la naturaleza humana es débil, pecaminosa, y muchas veces nos hemos escondido bajo la religiosidad, y muchas veces en decir: es que Satanás me tentó y por eso caí, es que Satanás me provocó, es que Satanás fue el que hizo que yo dijera mentiras, es que Satanás fue el que me hizo mirar ese programa, es que Satanás fue el que me hizo hacer esto. Y lo único que nos estamos haciendo es escondernos detrás de un escudo llamado religiosidad. Porque a veces, como hijos de Dios, Santiago 1:14, entendemos claramente que la palabra dice que nosotros somos tentados por nuestros propios deseos, lo que está dentro de nosotros. Entonces ahí empezamos a entender que hay una lucha interna en cada uno de nosotros, porque nuestro espíritu está ávido de vivir en santidad, pero nuestra carne es ¿qué? Débil. Por eso en 1 Timoteo 4:16 dice: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta de los Romanos explica muy bien esto. Acompáñenme a Romanos 7 y vamos a leer del versículo 14 al 24. Romanos 7, del versículo 14 al 24. Y vamos a entender qué es esa lucha interna que todos tenemos. El versículo 14 del libro de Romanos, capítulo 7, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Versículo 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¡Wow! Entonces el apóstol Pablo da luz y nos aclara esa lucha interna que todos tenemos. Él dice, sé que hay una ley, que hacer la ley, la palabra, el propósito de Dios es espiritual y ese es hacer el bien, pero encuentro otra ley en mí, en mis miembros, en mi carne, en este cuerpo, en esta humanidad caída, que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y uno encuentra como una paradoja, una lucha interna. Y eso, entonces, si el mismo apóstol Pablo tenía esa lucha, ¿qué se espera de mí? Pero el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque es en Jesucristo, escúcheme bien, que usted y yo podemos vencer esa lucha interna. Porque es en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que usted y yo podemos someter todo aquello que usted y yo sabemos que no está bien delante de Dios. Mira, Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vuelvo y se lo digo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Yo hago una pregunta, ¿usted y yo somos de Cristo? ¿Somos hijos de Dios? Claro que sí. ¿Cómo dudar? Pero a veces nos cuesta crucificar esas pasiones, esos deseos. Me encontré que crucificar en griego es estauro, y que significa sujetar, someter. Entonces, si tomáramos esta palabra literalmente como está en griego, diría así: los que son de Cristo han sujetado, han sometido, han subyugado por medio de la nueva naturaleza las pasiones y los deseos. Así debería ser literalmente, entendiendo que la palabra crucificar en griego es estauros, y que significa sujetar y someter. Entonces, usted y yo que somos de Cristo, tendríamos que decir que hemos sujetado, sometido por medio de la nueva naturaleza en Cristo Jesús a las pasiones y los deseos. Pero hoy volvemos a la paradoja del apóstol Pablo. Sé qué hacer, pero no termino haciéndolo. ¿Saben? Quisiéramos que cuando usted y yo recibimos a Cristo, muchas de esas luchas internas, muchas de esas pasiones y esos deseos que no nos llevan para nada bien, terminaran. Eso sería una bendición en la vida cristiana. El hecho de que cuando usted abre su corazón y acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, usted dijera: wow, ya no siento ganas de pecar, ya no siento ganas de estar chismoseando, ya no siento ganas de estar mintiendo. Pero la cuestión es que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, venimos a sus pies, hay una nueva naturaleza que se nos da. Pero empieza esa lucha interna por destruir esa vieja naturaleza. Porque entendemos que la vida cristiana es empezar a introducir su palabra, empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice: permitan que Dios le cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Muchas de las cosas que hacíamos antes, cuando éramos esclavos del pecado, era por nuestra manera de pensar. Ahora la nueva naturaleza que Cristo nos da, nuestra nueva identidad, nos enseña a pensar diferente. Pero hay una lucha interna con esa vieja naturaleza. Y el problema es que muchas veces esa vieja naturaleza lleva años de ventaja contra la nueva naturaleza. Les voy a poner un ejemplo. Para no hablar de nadie, voy a hablar de mí. Yo llevo 10 años, escúcheme bien, de haber tomado la mejor decisión de mi vida, de haber aceptado a Cristo en mi corazón.
10 años. Significa que a los 27 años, ahora usted está haciendo cuentas en su casa y dice, ay, 27 lo hace. Cuando él tenía, lleva 10 años, tiene 37 el pastor. Se ve como acabadito el pastor. Recuerde, mi hermano, que lo bueno no dura, por eso me ven acabadito. Oh, no, mentira, volviendo. Entonces, 27 años de una vieja naturaleza, en los cuales estos 10 años ha cambiado mi manera de pensar y de ver las cosas. ¿Gracias a qué? A que hay una nueva naturaleza. Gracias a Cristo. Esto pasa. Y eso es lo que le pasa a esa lucha interna a muchos. Que hay una vieja naturaleza que se quiere revelar, pero una nueva identidad que usted tiene que entender, que tiene que sujetar, someter, subyugar. ¿Gracias a quién? A Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, gracias doy a Dios, al Padre, por Jesús, porque es en Jesús que usted y yo tenemos la victoria. Ahora acompáñeme, entendiendo, ya que entendemos esa lucha interna. ¿Qué es eso de la carne? Por eso les dije que iba a hablar de la carne. Esa lucha interna, esas obras de la carne. Y para hablar de las obras de la carne, acompáñenme un pasaje bíblico muy conocido. Vamos a Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19, y vamos a leer hasta el versículo 21. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el versículo 22 habla del fruto del Espíritu, pero hoy quiero enfocarme en eso, porque como les decía, el Señor en estos últimos 2 servicios nos ha venido hablando de sacar muchas cosas. Y a veces se nos es fácil reconocer ciertas cosas, pero quedan algunas por ahí. Queda algo que a veces creemos o justificamos que no es pecado. Pero el apóstol Pablo acá está hablando claramente, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y si usted cuenta, hace cuenta de 17. Pero dice también, dice que cosas semejantes, dice que hay más que se asemejan a eso y que también hablan de ese pecado. Y hoy quiero dividir estas obras de la carne en diferentes grupos, porque a veces metemos todo en un solo costal. Pero vamos a hablar de diferentes grupos, en qué parte afecta, cuáles son sus consecuencias, para que usted y yo podamos entender. Y el primer grupo que vamos a meter de estas obras de la carne son los pecados sexuales. Lo primero que encontramos dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Escuche bien, a este grupo, si usted está tomando nota allí en su casa, este grupo le vamos a llamar pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora quiero aclarar una parte, porque por mucho tiempo ha existido el tabú en cuanto a eso, de la parte sexual, ante el sexo, de la intimidad. Es que todo es malo, y hacen ver como si el sexo fuera pecado, cuando el sexo entendemos muy bien que es el regalo de Dios para el hogar, para el matrimonio, para aquellas parejas que toman la decisión de obedecer conforme a la palabra, y ese es el regalo. Pero cuando se hace afuera o antes, ahí es donde viene esa inmoralidad. Pero la palabra de Dios y Dios mismo no está en contra del sexo, porque fue Él que nos lo regaló, fue ese regalo. Mira, le quiero leer Proverbios 5, 18, 19 en la Nueva Traducción Viviente, para quitar muchos tabús, porque la misma palabra habla de eso.
Por ejemplo, si usted quiere leer el libro erótico de la Biblia, léase Cantares, que hace referencia a tener intimidad de una pareja, pero también simboliza esa intimidad que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice Proverbios 5:18 y versículo 19, Nueva Traducción Viviente: que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Escuchen, hombres, alégrate con la esposa de tu juventud. Miren lo que dice: es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Dice, uy, que sus pechos te satisfagan siempre. Ay, pastor, estamos en horario familiar, ¿usted cómo le ocurre decir eso? Lo estoy leyendo aquí. Vuelvo y te lo digo, mire, alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivo por su amor. ¡Wow! Eso habla la palabra. Pero Hebreos 13:4 claramente dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ve cómo la palabra no forma un tabú de eso, sino que nos enseñan para qué es ese regalo tan hermoso? ¿Cuál es el problema? Que hemos distorsionado ese regalo tan bonito que nos ha dado Dios para nuestro hogar. El otro problema que tenemos es que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, todo esto es el tema principal de la televisión, de las redes sociales. Hoy estamos en un mundo bombardeados constantemente, donde se ve el adulterio. No se ve ninguna telenovela, alguna película, alguna serie, qué sé yo, donde constantemente no le estén haciendo apología a eso, donde en nombre del amor se puede cometer cualquier inmoralidad sexual, porque de eso estamos invadidos, y por eso muchas consecuencias. Vamos a tocar el primer punto: adulterio. Hoy me di la tarea de buscar la palabra griega, el significativo, la etimología, la raíz de las palabras. Porque cuando usted encuentra la raíz y su significado, le es mucho más fácil entender qué es lo que nos quiere hablar el Señor a través de su palabra. La palabra adulterio en griego es la palabra moigeia, que significa violación del contrato civil y del pacto matrimonial por infidelidad sexual. ¡Wow! Escuchen bien. Eso es el adulterio. Violación del contrato civil y del pacto matrimonial por infidelidad sexual. Mira, vivimos en un país, en una sociedad que es bastante machista, donde a muchos de nosotros como los hombres nos enseñaron que usted entre más mujeres tuviera, más macho, y no importaba estar acostándose con la una o con la otra, pero eso es normal porque usted es un macho alfa. Cuando es la distorsión de todo esto, de la palabra, ¿de qué? De Dios. Y vivimos en esa sociedad donde el hombre se le permite, pero también donde la mujer dice: pero ¿cómo así? ¿Me pagó de esa manera? Pues yo voy a hacer lo mismo. Y encuentra la amiga que le da el consejo: amiga, no sea boba, págale con la misma moneda. ¿Es no lo que estamos viviendo? ¿No lo que vemos constantemente? ¿Qué es el consejo de muchos? Páguele con la misma moneda. ¿Sí? Eso es lo que vemos. ¿Y cuáles son esas consecuencias cuando hay adulterio en medio de un hogar? Pues vemos hogares destruidos, la falta de perdón, y se quiebra una de las bases muy sólidas en medio de un hogar. Entendemos que usted y yo como hogar tenemos que edificar sobre la roca, sobre la firmeza, sobre la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Pero hay unas bases para nuestro hogar: amor, respeto y confianza. Y al adulterio constantemente fractura una de esas bases. Y ahí viene la falta de perdón en muchas mujeres, en muchos hombres, cuando se ha cometido adulterio.
¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento el adulterio se pagaba siendo apedreado? Cuando usted va a la palabra de Dios, dice la palabra que todo aquel que fuera encontrado en adulterio, sea el hombre y la mujer, tenían que ser apedreados. Me imagino que habrá muchos allá en su casa diciendo: menos mal estamos en el nuevo pacto. Menos mal. Y la mujer por acá con una piedra: ah, qué pena, mijo, yo hago respetar la ley. Mujer, por favor, esconda la piedra. Esconda la piedra con que machaca la carne. Estamos hablando de la carne. Eso es el adulterio, en el que encontramos. Vamos con lo segundo: fornicación. La palabra griega, viene la palabra griega, de la raíz griega, porneia. ¿Cómo, pastor? La palabra porneia. Porneia. De esta palabra viene la raíz pornografía. La palabra griega, porneia, la palabra pornografía. Y esto incluye cualquier tipo de inmoralidad sexual, desde la prostitución, el bestialismo, el incesto, la pedofilia y todo esto. De allí viene la raíz, ¿sí? De allí viene. Y recuerde que la fornicación es tener sexo antes del matrimonio. No esperar, no saber aguantar, no saber someter esas pasiones. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Pues lo vemos en este mundo: abortos, enfermedades venéreas, jovencitas en embarazo, niños condenados a vivir sin su padre, niños criando niños. Esas son las consecuencias. Acompáñenme a la tercera: inmundicia. Viene de la raíz griega akatarsia, que significa suciedad o falta de pureza. Escuchen esto. La palabra acarteia significa suciedad o falta de pureza. Ahora, usted podría estar sacando pecho en su casa diciendo: bueno, no me tocaron las dos primeras. Yo nunca he cometido adulterio y mucho menos fornicación. Pero Jesús, en Mateo 5:28, dijo: está escrito que el que cometiera adulterio ha de ser apedreado, muerto. Pues yo digo que aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Y como que Jesús la puso un poco más difícil. Entonces usted podrá estar sacando pecho diciendo: oh, yo me guardé virgen hasta el matrimonio, lo felicito o la felicito. O podría estar diciendo: yo nunca he cometido adulterio, y lo felicito y la felicito. Pero probablemente ha cometido la inmundicia de desear. No ha cometido fornicación ni adulterio, pero en su mente ya tiene nietos con la vecina. Porque ha deseado. Eso es lo que hace la inmundicia: suciedad, falta de pureza. Eso es lo que hace. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de estar contaminándonos con imágenes, con la pornografía? Hablo con usted que está casado. Que mucha de esa basura que usted recibe, mucha de esa basura que usted ve por internet, contamina. Y cuando usted ve toda esta basura, todo lo que contamina su mente, cuando usted va a la intimidad, adivine qué quiere hacer, o adivinen qué está pensando. Y esto es lo que lleva muchas veces a la inmoralidad. Y recordemos Hebreos 13:4: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero cuando hay inmundicia, cuando falta de pureza en tu mente y en tu corazón, porque te la pasas viendo pornografía, porque cuando te la pasas, te das el libertinaje de decir: yo ya soy grandecito, puedo ver ciertas cosas y no me afecta. Déjame decirte que te va a afectar. Bueno, pastor, pero usted hablaba ahorita que vivimos en un mundo donde constantemente nos están bombardeando con imágenes que incitan a muchas cosas. Sí, pero una cosa es
que entre una imagen y tú no la saques y te dejes contaminar una y otra vez. Porque ahorita cuando estamos viendo aún comerciales, vemos que para vender un chicle, te venden primero una mujer casi desnuda para venderte un chicle y queda la imagen. Pero una cosa es que entre mugre a tu casa un día y otra cosa es que pasen los días y tú nunca hagas una limpieza. La palabra de Dios me enseña en 2 Corintios 10:4 que podemos llevar todo pensamiento, todo lo que se quiere levantar en contra del conocimiento, cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, que no haya inmundicia, que no haya falta de pureza en tu mente y en tu corazón. Terminemos con este grupo, con la lascivia. Viene del griego asaleia, que significa ausencia de freno, disolución, falta de control. Escuche, falta de freno, falta de control. Constantemente, aquel que contamina su mente con lascivia, le cuesta frenar, le cuesta tener control. Constantemente pierde su vergüenza. Eso es una persona que alimenta la lascivia, alguien que ha perdido la vergüenza, que ha perdido el control, el dominio propio. Usted encuentra muchas veces hombres que van por la calle y la una lascivia en su mirada, en su mente, que desvisten a las mujeres. Eso es la lascivia. Efesios 4:19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con deseo, toda clase de impureza. Entonces empezamos a ver este primer grupo: pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora vamos a otro grupo: para aquellos que están tomando nota en sus casas, vamos a llamar a este grupo pecado de falsa adoración o religiosos. Pecado de falsa adoración o religiosos. Gálatas 5:20. Dice que las obras de la carne son idolatría, hechicerías y enemistades. Pero vamos a empezar con este grupo, con idolatría y hechicerías. La idolatría viene de la palabra griega eidolatreia, que esta palabra se divide en dos: en eido, que significa imagen o figura, y latreia, que se traduce adoración o servicio religioso a alguien. De allí viene la idolatría. Ahora, como hijos de Dios, hemos entendido muy claramente el renunciar a la idolatría. Usted dirá: pastor, yo ya sé lo que dice Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba. Yo ya renuncié a todo eso. Cuando usted lee el Salmo 115, versículo 2 al 8, usted encuentra cómo Dios habla de la necedad del corazón del hombre, cómo es que corta el mismo un árbol, pule una imagen y él mismo se inclina o la carga en sus hombros. Dice: qué necedad del corazón del hombre. Eso es la idolatría. Pero usted dirá: pastor, yo ya renuncié a todo eso, he aprendido a través de la palabra que eso es malo, que yo no tengo que andar con imágenes. Y lo felicito, mi hermano. Pastor, yo ya saqué todas esas imágenes que eran malas de mi casa, todas esas cosas. Hasta la foto de la suegra la saqué, pastor. Oh, mi hermano, hemos entendido eso. Pero ¿saben qué? ¿Sabía usted que la avaricia también es idolatría? Venga, no, espere, pastor. Yo siempre creí que la idolatría era todas las imágenes. No, es que a veces nos es fácil señalar al que está todavía con la idolatría en las imágenes. Pero la avaricia también es idolatría. ¿De dónde saca eso? Pues lo sustento con la palabra de Dios. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuche bien, se lo repito: malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice Colosenses 3:5. Pero ¿cómo así, pastor, que la avaricia el Señor lo toma también como idolatría? Claro, porque la avaricia lleva a que tu corazón deje de rendirle la verdadera adoración al verdadero Dios y que te enfoques en otra cosa. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:19-21: no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo.
Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá, odiará al otro. Y la avaricia lo que hace es que le quita el primer lugar a Dios. Y muchas personas, por la avaricia, por el afán de conseguir, le quitan ese primer lugar a Dios, porque entendemos que idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Sigamos, siguiente, hechicería. En la palabra griega es la palabra farmakeia. ¿Sabía usted que de esta palabra viene la palabra farmacia? Ay, pastor, ¿cómo así las droguerías son malas? Espere. Antes de que usted agarre la droguería que tiene a su lado a pedradas. ¡Ah, herejes! No. La palabra farmakeia, ¿sí? De allí viene la palabra farmacia. ¿Sabía usted que la medicina, sus bases están basadas en hechicerías, en encantamientos? Cuando usted estudia un poco, ¿sí?, de dónde salió la medicina, la base de todo esto era el ocultismo. Y entonces la palabra hechicería, que es farmakeia, ¿sí?, lo que utilizaban era que por medio de drogas hacían que la persona perdiera su voluntad. Eso es lo que hace la droga en las personas: pierden su voluntad y terminan haciendo lo que ellos no quieren. De allí viene. Entonces, la palabra hechicería, también tenemos que entender que muchos de nosotros nos gustaba visitar brujos. Oh, pastor, donde la bruja Dioselina nunca fui. La hechicería, los astrólogos. Miren lo que dice, permítame, acompáñame a Deuteronomio para entender cómo el Señor está en contra de todas estas cosas. Deuteronomio 18, versículos 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hemos aprendido que la palabra abominación es algo que detesta, que aborrece a Dios, que le produce fastidio, asco. No la tolera. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Era una costumbre de las culturas paganas de entregar a sus hijos al dios Quemos, al dios Baal, y los quemaban. Por eso le está diciendo que no haya en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. Mi hermano, probablemente usted dirá: yo no mantengo ante sus brujos. Pero sí estaba diciendo: esta Semana Santa yo no me baño, porque uno dice que se baña y se convierte en pescado. Menos mal usted está en su casa con su familia, ¿no? Probablemente usted es el que todavía guarda la herradura detrás de su puerta para que le traiga suerte. Así meta el caballo completo, no se trata de eso, hermano. La pata de conejo. Si no le trajo suerte al conejo que lo mataron para la pata, ¿usted imagina qué le va a pasar a usted? Mi hermano, eso es el agorero, el que está creyendo en cosas, no pasó debajo de la escalera. Ay, es Semana Santa, puedo comer esto y no puedo. No. Hermano, no sea agorero, eso es de mala suerte. Sigamos, por favor. Ni sortílego, ¿qué es eso? Aquel que le gusta la adivinación, lo que va a pasar en el futuro. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. De allí viene toda esta raíz. Sigamos con otro grupo. Volvamos a Gálatas 5, por favor. Ya vamos con dos grupos: pecados sexuales y pecados de falsa adoración o religiosos. Ahora a este grupo le vamos a llamar pecados interpersonales. ¿Cómo así que interpersonales? Interpersonal significa relación o vínculo que tengo con las demás personas. Y acá viene este grupo. Dice Gálatas 5:20. Idolatría y hechicería ya sabemos de dónde viene, pero este grupo de pecados interpersonales empieza acá: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Meta ese grupito ahí, ¿sí?
porque esto es lo que tiene un vínculo o una relación con alguien. Lo triste es que muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos muchos de esto. Y empecemos. Primero, enemistad. De la palabra griega, etra, que significa que en su forma pasiva hay odio y en su forma activa, hostilidad. En pocas palabras, es alguien con un odio interno y constantemente tiene amargura. Nunca puede llevar nada en paz. Siempre termina en conflicto. ¿Conoce usted a alguien así? No mire a su pareja, por favor. Escuchen esto. Pleitos. Viene del griego eris. Dice que significa altercado, pelea entre cónyuges, hermanos o amigos o compañeros. Es una persona que mantiene con un odio en el corazón y lo único que hace es producir pleitos. ¿Con qué pretexto, pastor? Con cualquiera. ¿Usted conoce gente así? ¿Que le pelea por todo? No mira a nadie ni señale a nadie en su casa, por favor. Sí, pastor, el hermano Chencho no está con usted. La hermana Chunga, pastor. Aquella persona que constantemente está en pleito, pelea todo. Para todo tiene un pretexto para pelear. Está constantemente así. Efesios 4, 31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Estará ahí al esposo: mija, le están hablando. No, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Por eso les decía que estos pecados interpersonales tristemente se están viendo en el pueblo de Dios. Porque sí, ya dejamos muchos pecados que los creíamos como en el nivel 1, pero hay disensión, hay peleas, enemistad, pleitos, hay ira, gritería, amargura muchas veces. El siguiente es celos. Celos. Pastor. Ahora, normalmente conocemos la palabra como celos, como aquel que constantemente está inventándose películas donde no hay. Yo lo digo, yo muchas veces he dicho que tiene el espíritu de perro de aeropuerto. ¿Cómo es eso, pastor? Que cuando usted entra a la casa empiezan a olerlo. Hasta los calzoncillos se lo huelen, a ver dónde viene. Son esos celos. ¿Usted dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Sí? Como Eva cuando se le perdió a Adán. ¿A dónde estaba? Malo con otra. Pero esta palabra celos no es como nosotros la conocemos, sino que la palabra celos viene con Z, ¿sí? Y significa, tiene otro significado, va más por el lado de envidia, de aquello que, oiga, que usted desea lo que los demás tienen. Viene más por eso. Encontramos otro, iras. Viene del griego tumos y significa perder el control con explosión. ¿Usted conoce una persona irada? Eso es lo que significa. Pierde el control, ¿con qué? Con explosión. Constantemente está irado y lo que hace es explotar. ¿La consecuencia cuál es, pastor? Que constantemente le hace daño a las personas que están a su alrededor. En este caso, a las que él ama, a su pareja y a sus hijos. Porque constantemente hay ira en su corazón, hay una obra en la carne que no ha sometido. En el nombre de Jesús. Y constantemente mantiene irado. Y nos justificamos: que yo soy así, pastor, de malas. No, mi hermano. Hay unas consecuencias. El otro, contiendas. Viene de la palabra griega eriteia, que significa provocación, intriga y rivalidad. ¿Conoce usted a alguien así? Sí, pastor, el hermano Chencho. Se le para, mejor dicho, constantemente está en contienda, provocando, trayendo rivalidad. ¿Sabía usted que constantemente las personas que mantienen en contienda también son ambiciosas y egoístas? Que esas personas que mantienen en contienda trayendo división, les gusta el aplauso, el reconocimiento, la recompensa.
son arrogantes. Uy, ¿cómo así? Sí. Y es todo lo contrario a Cristo. Pero se hacen llamar hijos de Dios. Pero mantienen contiendas. Son vanagloriosos. Buscan el aplauso. Filipenses 2, 3, 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es. Otro, porque este grupo es bastante grande para ir avanzando. Disensiones. Viene del griego disostosia. Del griego disostoxia. Se divide también en dos palabras. Dis, que significa doble, y éxtasis, posesiones, aferrarse a una controversia. ¡Ja! ¿Conoce usted gente que no quiere perder nada? Que constantemente buscan en qué aferrarse para pelear, para contender. Hay gente tan disensiosa que pelea con la palabra. Yo no sé si usted se ha encontrado, se aferran de un versículo solo para pelear. Eso es gente tóxica. El otro, 13. Les dije que habían 17 obras de la carne. Vamos en la 13. Herejías. Viene del griego airesis, que es normalmente lo que hace una persona en tomar un versículo. Esto sí quiero aclararlo brevemente, que es una herejía. Aquella persona que aún utiliza la palabra, toma un versículo y lo vuelve una herejía, una secta, ¿sí? Doctrina. Y si nadie está de acuerdo con él, lo que hace es traer división. Por eso muchas veces lo que ha habido es división en las congregaciones, porque alguien tomó una parte de la palabra, doctrina, lo que hizo fue una herejía y trajo ¿qué? División. Vamos con la 14, envidias. Viene del griego etsonos. Etsonos significa celos ardientes y deseo por lo que no es tuyo. Eso es la envidia. Alguien dijo una vez que la envidia es la admiración con rabia. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a gozarnos cuando a un hermano le va bien o consigue algo. Pero la envidia es eso que usted admira con rabia. Usted dice, ¿por qué lo tiene él? ¿Y yo por qué no lo tengo? ¿Y por qué si él tiene mejor carro y yo no? ¿Y por qué él sí vive en mejor casa y yo no? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? ¿Sí? Envidia. ¿Sí? Usted sabía, abro un paréntesis, que la envidia es como la mujer roncando. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, es mejor despertarla que sentirla. Cierro paréntesis. Esa es la envidia. Mire lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcome los huesos. Uy. Vuelvo y lo repito. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcome los huesos. Wow. Vamos con este último de este grupo. Homicidios. Viene del griego phonos, que es asesinar o matar. Cuando nos damos cuenta del significado de phonos, de homicidio, nos damos cuenta que esto es una cadena de un corazón que le dio rienda suelta a todos estos, ¿sí? A sus pecados. Y comienza con la falta de perdón. Hay amargura, hay envidia, hay disensión, hay contienda, hay pelea, hay enemistad. Y termina trayendo muerte en esto. Cerramos este grupo y vamos con el último, y con esto vamos a terminar. Pecados colectivos. ¿Qué es pecados colectivos? Algo compartido, algo de interés común, algo en común. Y Gálatas 5:21 dice: borracheras y orgías y cosas semejantes. Por eso les decía, hay cosas semejantes a estas obras de la carne. Borracheras.
viene del griego metze y significa intoxicación de cualquier fuente, cualquier tipo de droga. Eso es la borrachera, intoxicación de cualquier fuente de droga, no solo de alcohol. Efesios 5:18 nos dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Dice, no se emborrachen, que lleva ¿a qué? Al desenfreno. ¿Cuántas personas conoce usted que en sus 5 sentidos, cuando están sobrios, usted dice, qué persona tan buena, persona tan maravillosa, pero cuando están borrachas son otra clase de personas? ¿Los conoce usted? Yo los conozco. Entonces, que son todo lo contrario. Por eso dice, no se emborrachen con vino, lo que lleva al desenfreno, algo que usted no puede controlar. Entendimos que la palabra hechicería viene de esto, de farmaqueia, donde se daba una droga para que la gente perdiera su voluntad y terminara haciendo lo que él quería. Muchas veces de esas drogas que se daban era para conjurar demonios, para atar a personas. ¿Usted qué cree que es lo que hace una persona cuando está bajo la influencia del alcohol, de las drogas? Es títere del enemigo. Eso es lo que dice la palabra. A lo que lleva al desenfreno. Y terminamos con orgías, con la palabra griega komos. Y dice que es el desenfreno que acompaña y produce la embriaguez. Y eso es lo que vemos. Que muchos que andan sujetos, esclavos de todo esto, de estas fiestas, de todo esto, terminan bajo la influencia del alcohol o de la droga y terminan dándole rienda suelta a todas sus pasiones, alimentando su carne, haciendo cosas que después se arrepienten. No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tomar. Esto es lo que lleva esta cadena. Escúcheme bien. Si usted y yo, que nos hacemos llamar hijos de Dios, en esta mañana reconocemos que estas obras de la carne, hay unas que se están haciendo manifiestas. Esta es una mañana para reconocer. Esto no es una mañana para señalar y estar juzgando. Yo conozco el hermano. Este, mejor dicho, la pasa en pelea. Este es como chismosito. Ya, deje de mirar para afuera. Está encerrado en su casa. Es que no, mira, mis hijos. No. ¿Qué tal si empezamos a examinarnos y dejar de ser tan religiosos y reconocer que hay obras de la carne que siguen manifiestas en nuestra vida, que no hemos sometido? Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han sujetado, han sometido, han subyugado por medio de la nueva naturaleza las pasiones y los deseos. Mire cómo termina: envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi hermano, usted tiene una opción en esta mañana: seguir escondiéndose bajo la religiosidad y señalar y culpar y mirar los defectos del hermano Chencho y de la hermana Chunga, o reconocer que hay obras de la carne que usted todavía practica. Porque dice que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces deje de ser tan religioso y decir: yo leo la Biblia, lo felicito; yo ayuno, lo felicito; yo me congrego, lo felicito. Pero dice que los que practican estas cosas no van a heredar. Si usted no somete esa obra de la carne a la voluntad y a la palabra de Dios, tengo una mala noticia para ti en esta mañana: no vas a heredar el reino de Dios. ¿Cómo se lo dice, pastor? No peleen conmigo. Lo dice la palabra. Sal de esa religiosidad, de estar mirando los defectos, los errores de los demás, porque nos volvimos muy buenos para eso. Señalando, juzgando a los demás, cuando en nosotros hay obras de las carnes que siguen siendo manifiestas.
cuando sigue habiendo ira, cuando soy una persona que me la paso en contiendas, enemistades. Es el tiempo, iglesia, de tomar una decisión, de someter todo esto a la obediencia de Cristo. ¿O vas a seguir engañado, creyendo que todos están mal, pero tú estás bien? Y te cuesta reconocer. En este tiempo, escúchenme bien, este es un tiempo donde hemos tenido que estar con nuestras familias. Y muchas de estas cosas han salido. Porque qué triste es que hoy parejas les cueste tolerarse en su hogar. Que se esté perdiendo el respeto. Que cada vez que respondo con una piedra en la mano. O tengo los guantes puestos esperando a ver qué me dice. Ah, pero somos hijos de Dios, sí. Pero hay obras que siguen manifiestas en tu vida, que no has sometido, no has crucificado. Yo quiero invitarte esta mañana, que allí donde estés, en tu cama, en tu sala, no sé, donde me estés observando esta mañana, cierre tus ojos, para que dejes de mirar a tu alrededor y mires a tu interior, a tu corazón. Y deja de engañarte, porque a Dios no lo puedes engañar. Gálatas dice que Dios no puede ser burlado, que no nos engañemos. ¿Qué tal si esta mañana, delante de Dios, reconocemos aquellas cosas que practicamos constantemente? Que si analizamos un poco, nos damos cuenta que este último tiempo hemos persistido en una obra de la carne. La hemos practicado y no la hemos sometido. Vamos a darle gracias al Señor, porque como te decía, que si sigues practicando esto no vas a heredar el reino de Dios. Pues la palabra también me da buenas nuevas. Dice que si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre. Y no estoy dando libertad para que sigas cometiendo lo que haces. Lo único que nos muestra la palabra es que nos está dando una oportunidad para cambiar. ¿Y qué tal si es esta mañana? Tradicionalmente hoy se está celebrando el día de la resurrección de Jesús. ¿Y qué tal si hoy celebramos la resurrección de un nuevo hombre, de una nueva mujer, de una nueva criatura en nosotros? Tanto que nos llenamos diciendo que somos una nueva criatura, pero la verdad, las obras que hacemos manifiestan que son de una vieja naturaleza. ¿Y qué tal si hoy decimos: Señor, te pido perdón? Cierra tus ojos y no empieces a justificar: Señor, pero es que lo hago. No. Recuerda que el Señor no perdona justificaciones, el Señor perdona pecados. Y esta es una mañana para reconocer muchos de nuestros pecados y de nuestros errores. Muchas de esas obras de la carne que las hemos disfrazado y escondido bajo nuestra religiosidad. Papá, te quiero dar gracias, porque hoy tu palabra, Señor, es como lo dice allí, Señor, que es como un espejo. Hoy al mirarme a tu palabra he visto, Señor, obras que siguen en mí, Señor. Hay mucho de esa vieja naturaleza que quiere gobernar, Padre Celestial. Padre, pero hoy, amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido perdón, porque soy una persona que me la paso en contienda, pelea. Una persona que se la pasa con amargura, odio en su corazón. Te pido perdón porque soy una persona que me mantengo contaminando mi mente. ¿Por qué no empiezas a reconocer allí? ¿Por qué no hablas claramente con Dios? Y tomas la decisión de apartarte en esta mañana de aquello que te contamina y que contamina a los que están a tu alrededor, que terminan dañando. Porque tendrás que reconocer que constantemente te mantienes aislado y explotas. Estás dañando a las personas que quieres. ¿Qué clase de amor es ese? Papá,
Hoy reconocemos muchas de nuestras debilidades, Señor, pero te reconocemos a ti como Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana sea tocando el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que sea derrumbando argumentos, amado Dios, todas aquellas murallas que levantamos para esconder aquello en lo cual nos justificábamos, Padre Celestial, y hemos venido practicando, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús, Padre Celestial, hoy se derrumban, Señor, hoy se derriban murallas. Hoy, Señor, llevamos cautivo todo pensamiento que quiere levantarse en contra de la santidad. Tu palabra lo dice en Mateo 26:41, que nuestro espíritu está ávido, que está deseoso de vivir en santidad, de vivir conforme a tu palabra, Señor. Pero la verdad es que la carne es débil. Pero hoy someto toda pasión, hoy someto todo deseo, hoy someto toda palabra. Es que yo soy así, Padre Celestial, y lo someto a tu voluntad para que hoy nazca, y para que hoy, Señor, resucite esa persona, esa nueva criatura, ese con identidad de hijo tuyo. Gracias, papá. Yo te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos que están allí en sus casas, que nos están escuchando, nos están viendo en esta mañana. Les bendigo, Señor, y te doy gracias por tu infinita misericordia y fidelidad para con nosotros. Gracias, papá. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda honra y gloria sea para nuestro Señor. Gracias. Mi hermano, recuerden, ¿qué es aquello que está haciendo manifiesto que estamos practicando últimamente? Sométalo. Quiero recordarle e invitarlo a que nos pueda encontrar ya también por YouTube. Nos encuentra como Mies Acacias. Queremos hacer estos servicios en vivo por medio de YouTube, porque hemos entendido que la señal es mucho mejor, más fluida, y en este tiempo donde andan las redes y especialmente Facebook y el internet un poco caído, sé que a muchos se les dificulta ver los servicios porque se pausa mucho, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es que estas últimas prédicas, y vamos a estar subiendo algunas enseñanzas, las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, a Mies Acacias. Allí nos encuentra, allí ya tenemos varios videos, ya llevamos como en 60 suscriptores, ya vamos bien. YouTube nos pide 1000, así que por favor, invite, suscríbase, ¿sí? Si usted tiene varias cuentas Gmail, pues lo único que hace es cambiar su cuenta Gmail y se suscribe, y así nos da, por favor, vamos alcanzando. Por favor, a los contactos suyos, que nos haga el favor para poder hacer estos en vivos y muchas cosas. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, nos estaremos viendo nuevamente el jueves, pero en nuestro horario habitual, a las 7 de la noche. Mis hermanos, bendiciones, que estén muy bien.